debatir con este personaje, lo que hacen es vituperiar el evangelio de Jesucristo y darle más alza a este falso profeta. Bueno, vamos allá, unos pasos sencillos para poder refutar a Luis Torrio. A mí me gusta que me refute así de frente, no así escondida cuando yo no me pueda defender. Aquí es donde yo me puedo defender. Aquí es donde usted me tiene que tapar la boca a mí, porque si no yo le tapo la boca. Así se le tapa la boca a los mentirosos, y con respeto. Voy a poner ahora un video de él, un video que él pues subió, yo lo vi en otro canal, así que no sé el título que tiene en el canal de él. Y es un video donde él supuestamente debate, conversa, no sé cómo decirle, con una cristiana evangélica. Así que vamos a ver el debate. Yo voy a tener aquí esta pizarrita y este marcador y vamos entonces a escribir aquí los versos que él da y luego entonces vamos a refutarlo. Y el primer paso para poder vencer fácilmente a Luis Torrio en un debate es escuchar lo que él dice. No ofuscarse. No te preocupes por llevar una cantidad tremenda de versos, porque esa es la técnica que él usa. Hay un refrán que dice, dos narizones no pueden besarse. Así que no puedes usar la misma técnica de él. Déjalo que él dé 20.000 versos de la escritura, 150.000 capítulos. Preocúpate tú por estar escuchando muy bien lo que él dice, porque él ha escogido para hacer apologética el camino de la escritura. Y el camino de la escritura es un camino completamente pedregoso para el católico. Es insostenible defender la Iglesia Católica en base de la escritura. No se puede sostener de ninguna forma. Así que él mismo da las pautas para que cualquier apologista, con la ayuda de Dios, porque si no tienes la ayuda de Dios, en vano ves este video, porque una cosa es aquí y otra cosa es en el debate. Es decir, las situaciones pueden ser muy diferentes. Yo solo te puedo dar la técnica para hacerlo, pero luego tú allí entonces tienes que tener la virtud del Espíritu Santo para poder poner esto en práctica con éxito, con la ayuda de Dios y solamente para la gloria de Él. Así que el primer paso que yo te puedo dar es no pretender hablar tú mucho, sino simplemente escucha lo que Él dice, déjalo Él hablar mucho, porque eso es lo que Él hace. Él se piensa muy elocuente y Él hace mucho en hablar, y ahí es donde Él tropieza. Por eso en el debate que tuve con Él, en cuanto al diezmo, en cuanto a la presentación de la iglesia, que fue el primer tiempo que tenía, yo simplemente usé tan solo 7 minutos, y dejé que él hablara mucho, dejé que él hablara 30 minutos, no importa que él hable más. Eso es un punto a nuestro favor, porque él habla demasiado, y demasiado, pues, cosas completamente sin base en la escritura y manipulando la palabra. Así que solamente observa y encuentra el momento donde él está manipulando la escritura. Te va a ser fácil porque va a ser a cada momento y en cada verso. Todos y cada uno de los manuscritos que existen del Evangelio de Mateo están en griego. No existe ni un solo manuscrito que esté en hebreo o en arameo. Así que todos y cada uno de los cristianos primitivos que tradujeron en manuscritos la Biblia pensaban lo que yo estoy pensando hoy. Que Jesús no dijo la misma palabra, es decir, Jesús no quería decir que Pedro era la roca, porque Jesús hubiese dicho, o ellos hubieran traducido, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre Petros, es decir, sobre Pedro edificaré mi iglesia. Pero ellos no tradujeron así. Ellos tradujeron, y a ti te digo que tú eres Petros, y sobre Petras, sobre esta Petras edificaré mi iglesia. Así que, gloria sea al Señor, Petras es el griego. Que Pedro era el más carismático de todos. ¿Cuánto me quedan? Dame unos 10 nada más para terminar la idea. Unos 10 nada más. Unos 5. Ya, 5. 5, está bien, tranquilo. Me dice cuánto tiempo me tardé en todo, ¿no? Ok, vamos allá. Bien.
El tiempo es limitado, ojalá después él dé más tiempo para proseguir. Gloria a Dios. Oh, yo también. Yo también. A ver, no, desde ahora, a partir de ahora, bien. Vamos allá. Primeramente vamos a comprender que Pedro era el apóstol más carismático de todos. Lo vemos en el libro de los Hechos convirtiéndose en miles de personas con él. Pero ojo con esto, la iglesia de Roma era una iglesia pequeña. Y hay pruebas en la Biblia para ello. Primera prueba está en Hechos capítulo 28, versos 21 y 22. En este verso, y si puede leerlo Luis, en este verso vamos a ver que los judíos de Roma no conocían Hechos 28, 21 y 22. Ellos le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido o hablado nada malo de ti, pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas, pues lo que de esa secta sabemos es que en todas partes se les contradice. Ok, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué este argumento es tan importante? ¿Cuál era el mayor testimonio de conversión del judaísmo al cristianismo? Sin duda era el apóstol Pablo. Sin duda era el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo era un hombre de autoridad dentro del pueblo de Israel. Pero ojo, los cristianos en Roma nunca habían dicho a los judíos sobre Pablo. Eso nos hace ver a nosotros que la iglesia de Roma era una iglesia pequeña. Dios hubiesen tenido noticia del gran apóstol Pablo. Terminamos ahí. Aplauso para el hermano Eduardo. Gracias. Eduardo, antes de comenzar quiero hacer una pregunta. Si en griego era Petros, en arameo ¿cómo eras? ¿Cómo era? Cefas. Y el cefa era la misma para piedra y roca, era lo mismo. No se sabe porque es una lengua muerta. Está bien. Eduardo, yo me senté y lo escuché y yo quiero que usted haga lo mismo. Mire, voy a comenzar por el final. Hay cosas, Eduardo, yo entiendo su situación. Usted, como nunca estudió la enseñanza de la iglesia, yo como sacerdote de la iglesia tengo que enseñarle. La iglesia católica, escúcheme algo, la iglesia católica, él terminó con el primado allá en Roma, y que Roma no era el que mandaba en el tiempo de los apóstoles. Roma no era el centro, no era el Vaticano. Eduardo, eso es verdad. Eso es verdad. Hasta ahorita usted se está enterando que eso es verdad. Y eso no lo enseña la iglesia católica. Eso lo enseñan ustedes diciéndole mentiras a la gente. Pero la iglesia católica, con el tiempo, porque Roma era el centro del mundo, el centro de la evangelización, todos los caminos conducían a Roma, entonces la iglesia ve que ese centro es importante. Ahorita, por ejemplo, ¿por qué yo estoy a través del internet? Se acabó el internet. ¿Y por qué yo tuve que pararlo a usted hasta poner el internet? Porque el centro para la evangelización hoy es el internet, donde puede llegar a todo mundo. Entonces, ¿qué hace la persona que quiere evangelizar? Pues vamos, si el internet ahorita es para llegar a muchas personas y la iglesia es universal, pues yo tengo que usar el internet para que llegue a todas partes. Pero la ignorancia suya, y con ignorancia no es un insulto, es decirle que lo desconocía usted. La ignorancia suya es hacerle creer a la gente, porque usted no lo sabe, que la iglesia enseña que en los Hechos de los Apóstoles, o a lo mejor en los Evangelios, dice que el Vaticano estaba en Roma. Eso no lo dice la Biblia, eso no lo enseña la iglesia católica. La iglesia católica hoy día enseña que allá está el Vaticano y que allá está la sede de la iglesia,
por los orígenes, que cuando se extiende el Evangelio, ven con claridad con el paso del tiempo que Roma es un sitio estratégico. Y la iglesia, después que ya murió Pedro, para que usted lo sepa, después que ya murió Pedro, entonces la iglesia dice, vamos a buscar una sede. Y la sede la ponemos en Roma. Más nada, Eduardo, no se mate la cabeza usted de otra manera, diciéndole a la gente tonterías que no son. Pero luego, el tema es el primado de Pedro, el primado. A mí, usted me va a leer porque usted cometió un error y está firmado y lo pueden retroceder. Le voy a aclarar algunas de las cosas. Primero, que cuando él me agarró a Gálatas capítulo 2, versículo 7, él me dijo, primero en la iglesia está Santiago. Así lo dijo, y pueden retroceder el video. Cosa que la Biblia no dice. La Biblia, ese primero lo dijo él, pero la Biblia no lo dice. Y él mismo lo va a leer, y por eso yo quiero mostrarle que el gato es blanco, porque tengo los pelos en la mano, y él mismo lo va a leer. Léame donde dice primero Santiago, Gálatas 2:7. Yo le tengo el micrófono. Dale. Perdón. Ajá. Ustedes van a observar que dijo mentiras. Leyó y dijo, aquí dice que primero era Santiago. Ahí no dice que primero era Santiago. Eso es mentira. Vamos a leerlo. Bien. Yo leí y dije, usted dijo, y pueden retroceder el video, si lo retrocede y ve que dijo mentira, si yo estoy diciendo mentira, ustedes lo van a comprobar. A mí me gusta que me refute así de frente, no así escondida cuando yo no me pueda defender. Aquí es donde yo me puedo defender. Aquí es donde usted me tiene que tapar la boca a mí, porque si no yo le tapo la boca. Así se le tapa la boca a los mentirosos, y con respeto, porque él engaña a la gente. Y yo tengo que mostrar que engaña a la gente, diciendo que la Biblia dice que primero Santiago. Léalo, para que vean que eso es mentira. Léalo usted, yo le tengo el micrófono. sí, pero si me quita el micrófono otra vez ya no lo leo, porque si no, yo voy a leer lo que usted quiera. No, Jacobo, Cefas y Juan. Dice ahí primero Jacobo. ¿Cuál está primero? No, usted dijo, aquí dice primero Jacobo. Yo leí la Biblia como dice. ¿Cómo va a decir que yo dije si yo leí el verso? Vamos a ver quién es el mentiroso. El mundo entero está viendo el video. Retroceda. Lo único que tiene que es retroceder el video. Y yo le muestro a Eduardo que yo sí le puedo comprobar que la Biblia dice que primero Pedro. Así se le tapa la boca. Mateo capítulo 10, versículo 1. Usted mismo lo va a leer, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 1. Él no me puede mostrar lo que dice, porque nombró a Santiago ahí, en un momento lo nombró de primero, entonces él viene a decir, aquí dice la Biblia primero Santiago. No, la Biblia dice primero Pedro. Mateo 10:1. Y usted no me puede buscar en ninguna, lo reto, Eduardo, porque así me gusta, como usted me reta a mí, allá donde yo no me puedo defender, lo reto, tápeme la boca, Eduardo. Muéstreme un capítulo donde diga primero Santiago, muéstremelo, lo reto, Eduardo. Tápeme la boca delante de la gente, así como usted lo hace allá, y que usted es bravo, y que usted sabe mucho, tápeme la boca. A ver, Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de estos son los nombres. Primero Simón. La lupa. Así se le tapa la... Aquí está Lupita. Miren cómo se le tapa la boca a aquella gente que le gusta hablar para que a costilla de otro le den vista y lo vean en YouTube. Mire cómo le tapa la boca. Primero Simón. Y ahí no hay más números. Primero Simón.
y no hay más. Si usted me muestra dónde dice primero Santiago, yo me voy y no hablo más. Aproveche la oportunidad, tápeme la boca como lo hace allá por video cuando yo no me puedo defender. Sigo. Usted mismo dijo, ahí volvemos a Gálatas capítulo 2, téngame paciencia como yo le tuve a usted. Gálatas capítulo 2, versículo 7. ¿Se acuerda que me dijo él? Que Jesús, no sé si Jesús hablaría en arameo o no, pero Jesús hablaba hebreo, ¿verdad? Pero que en arameo, ¿qué significaba? Piedra, roca, Cefas. ¿Se acuerda que fue la primera pregunta que le hice? Sí. Ahora él va a leer que cuando Pablo habla en Gálatas 2:7, no dice que en primer lugar Cefas es Santiago. No. Y no le pone Petro porque él peleó. ¿Usted se dio cuenta el tiempo que gastó? Explicando que Petro, que Petra, que el griego, que él estudia griego y que sabe griego. ¡Qué cuento! Es pura mentira para engañar a los tontos. Aquí no hablemos de Petra ni de Petro. Aquí hablemos de Cefas, que significa piedra, roca, lo mismo. ¿Y cómo llaman a Pedro? Léalo usted mismo, Eduardo, por sus propios ojos. ¿En qué verso? 7 del capítulo 2 de Gálatas. Ok. Antes, por el contrario, vieron que me había sido encomendado el Evangelio como a Pedro, el de la circuncisión. Siga. Okay. Pues en que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Está leyendo Gálatas 2:7, seguro? Claro. Siga. Lo que tú quieres es el nuevo, ahora es que viene Cefas. Hiciste bien en leer los dos primeros que dice. Siga. Y me gusta que lo aclare. Antes sí lo llama Pedro, pero cuando lo va a nombrar como columnas, las 3 columnas que él dijo, las 3 columnas de la iglesia, y la primera es Santiago, ahí no lo nombra Petros, ahí lo nombra Cefas, para decirle a Eduardo, jaque mate. Jaque mate. Ya puede brincar por donde quiera, pero a las pruebas me remito con la Biblia de él. Y así se le tapa la boca a los que les gusta hablar por internet a costillas de otro para que ahí le ven y lo miren y ponen refutando al cura Toro, refúteme de frente. Va. A ver, ustedes observan que aquí va a nombrar a Pedro como piedra, roca, Cefas. Y en las columnas de la iglesia hay alguien que es importante. Léalo, dale. El verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Cefas, en arameo, para que él no brinque para ningún lado. Que si Petras, que si Petros, que si piedra chiquita, que si piedra grande. Él mismo se mató por su boca. En arameo, Cefas significa roca y punto, y es lo mismo que piedra. Y ahí entonces viene a decir que esos son las columnas. Pero ¿por qué no lo llamó Petros? Para que usted no se me jalara para allá ni para acá. ¿Y por qué Pablo es capaz de poner el arameo cuando él habla griego? ¿Por qué? Y no lo pone solamente ahí, Eduardo Gutiérrez. Lo pone en 1 de Corintios capítulo 15. Usted mismo lo va a leer. Versículo 5. Donde vuelve a llamar a Pedro, no Petra ni Petro, que usted gastó horas hablando de eso. Y solamente aquí viene Pablo a taparle la boca a usted. Cuando 1 de Corintios capítulo 15, versículo 5, cuando la Biblia viene a mostrar que Pedro tiene el primado, y ahorita le voy a explicar qué significa primado, para que usted, Eduardo, tenga, capítulo 5, 15, 5, para que usted tenga presente qué significa primado, según la Iglesia Católica, no según usted. A ver,
15:5. Y después apareció a Cefas. ¿A quién? ¿A quién? Y después apareció a Cefas. ¿A Cefa o a Petros o Petra? Y después apareció a Cefas. ¿Y qué es Cefa? Roca. La roca, esa que usted dijo, dio vuelta para acá, para allí, para acá, diciendo que Pedro no era roca, no era roca. Pero aquí la Biblia, y Pablo no lo llama en griego Petra ni Petrus, lo llama Cefas, para que se le quite esa bulla que tiene, para que la gente vea que es falso lo que él dice. Lo engañaron, no tienen la culpa, no tienen la culpa, lo engañaron. Pero si hoy quiere ver la verdad, a la prueba me remito. Y dice la Biblia, miren que hay primado en Pedro, obsérvenlo. Repítalo de nuevo para que ustedes lo observen y vamos a poner a Lupita. Cuidado, no se caiga. Léalo de nuevo, 15:5, de nuevo. Ok, voy. Y apareció a Cefas. ¿Se le apareció a quién? A Cefas. ¿Lo leo otra vez? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Primero, a solas, a Cefas. Después, que ya se le había aparecido al que él le dio el encargo, el primado de la iglesia, ahora sí se le aparece a los 12. Y no se le apareció a Petras, una piedrita chiquitica, sino se le apareció a Cefas, que él mismo dijo, una roca o piedra, que es lo mismo. ¿Y por qué no lo puso Petras, o Petros, o Petrus, como él quiera? ¿Por qué no? Porque aquí la Biblia está mostrando con claridad que Pedro era, dentro de la iglesia, un jefe que Dios había colocado. Ahora bien, yo quiero decirle a usted, señor Eduardo, que todo lo que usted habló, que Cristo es la roca, señor Eduardo, que el mundo entero lo sepa, que eso no lo cree usted solo, señor Eduardo, no lo cree usted solo, eso lo cree usted, lo creo yo y lo creemos todos los creemos. Cristo es la roca. Eso no tenemos ningún problema, está en la Biblia, lo creemos. Usted quiere ponerme a Cristo donde usted quiera. Cristo puede estar abajo, Cristo puede estar arriba, Cristo puede estar en todas partes. Cristo es Dios y está donde quiera, eso no hay ningún problema. Eso no lo vamos a discutir, eso yo no lo discuto, eso yo lo acepto. Señor Eduardo, lo que enseña, si quiere me mira y le puedo... No, yo tengo que estar tomando nota. Yo no le puedo a usted no le importa la verdad. No, yo tengo que estar tomando nota. No le importa la verdad. ¿Tú quieres entretener? Pero, no, entretenerme no. Yo, cuando usted estaba hablando, señor Eduardo, yo estaba atento escuchándote. Y la gente está viendo. Yo estoy escribiendo. Pero no importa, señor Eduardo. Si no quieres conocer la verdad, pregúnteme si me importa. Lo que quiero es que el mundo entero se dé cuenta que esto es un falsante que engaña a la gente por internet. Entonces, la Biblia viene a mostrar que Cristo es la roca. Póngalo él arriba, póngalo él abajo. ¿Qué enseña la Santa Madre Iglesia Católica? La más Santa Madre Iglesia Católica, y él dice, ¿y acaso Cristo va a estar sustentado sobre Pedro porque Pedro es la roca y entonces Cristo va a estar arriba? Entonces Pedro tiene que sostener a Cristo y Cristo va montado encima de Pedro. Póngalo donde usted quiera. Lo que enseña la Santa Madre Iglesia es que cuando Cristo funda la iglesia, dejó un jefe. Y ese jefe le dio un encargo de gobernar la iglesia. A ese encargo de gobernar la iglesia se la dio a Simón y le cambió el nombre. Y se lo cambió en arameo. Si usted me hace el favor y me lee
Juan 1:42. No se lo cambió en griego, Petrus, Petra. Se lo cambió en arameo para que usted deje de pelear si era piedrita, si era roca, si era que ese cuento que le llenaron la cabeza. Juan 1:42. Óigalo. No veo aquí. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres Simón, se llamaba Simón. Hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Cefas. No le dijo Petrita chiquitica, Petrus. Le llenaron la cabeza de eso a él y él repite como un loro. No tiene la culpa. Y ¿sabe qué? Petra, ¿por qué utiliza, si está hablando en griego, por qué utiliza una palabra en arameo? ¿Por qué? Para que no haya discusión. Yo le puedo mostrar donde habla de Pedro, y él en donde habla de Pedro puede brincar diciendo que es piedrita, pero le puedo mostrar donde habla de Cefas, donde es jaque mate, no puede decir piedrita porque es lo mismo, y lo escucharon del labio de él, solo que él no lo cree. Eso es problema de él. Te llamarás Cefas, roca, roca. Ahora, ¿qué enseña la iglesia? Que Pedro es la roca, entonces Cristo tiene que arrodillársele a Pedro. No, diga mentira, eso no lo enseña la iglesia. La iglesia católica enseña que el importante en la vida del cristiano es Jesucristo. No es Pedro, no es Santiago, no es Pánfilo, no es nadie, es Cristo. Pero que ese Cristo que es tan importante, al fundar la iglesia, dejó un papá, un jefe, un encargado. Y ese encargado para nosotros es Pedro. Señor Eduardo, cuando en la iglesia, para que usted entienda y no hable brutalidades delante de la gente, cuando la iglesia católica enseña que Pedro es aquel, ¿cómo que se llama? El primado de Pedro, lo que usted dice se le respeta porque es una persona. Pero que sepa que usted está calumniando diciendo que la iglesia católica cree que Pedro es el primado de Pedro porque le quita el puesto a Cristo y porque... No. Primado de Pedro porque está de primero después de Cristo. Observen el después. Después de Cristo viene Pedro, después, no antes, después de Cristo, póngalo donde usted quiera. Pero para nosotros el importante es Cristo. Pero ese Cristo dejó a un jefe dentro de la iglesia. A ese jefe que va a gobernar, que va a dirigir la iglesia, a eso nosotros llamamos primado, porque él lo leyó, donde Mateo dice, llamó a 12. Primero, eso se llama primado. Primero, Pedro, y no hay segundo ni tercero, hay primado, primero. El mundo entero ha de saber que para nosotros los católicos el primado es distinto a lo que a él le enseñaron. Y aquí hay un sacerdote católico que le está explicando a los católicos y a los protestantes qué es lo que enseña la iglesia católica. Que cuando dice primado es porque Mateo dice, estos son los nombres de los apóstoles. Primero, Pedro, primado. Porque Cristo puso a Pedro como jefe dentro de la iglesia. A eso nosotros llamamos primado. Usted puede llamar primado a su primo. Se le respeta. Pero para nosotros primado es el que está de primero como encargado de la iglesia de Jesucristo. Y sabemos que iglesia no es una construcción, que la iglesia es, lo que él mismo dijo, una congregación. Y hay un jefe en esa congregación. ¿Quién es el importante en esa congregación? Cristo. Pero después de Cristo
¿quién va a dar órdenes? ¿Quién va a guiar? ¿Quién va a dirigir? Eso se llama primado. Él lo dijo varias veces y dijo, y el cura Toro no tiene cómo refutarme que 3 evangelistas están a mi favor. Mateo, Marcos, ¿lo recuerdan? Y Lucas. El cura no tiene cómo refutarme. Eduardo, el cura tiene cómo refutarle. Pero escúcheme, para que lo sepa y más nunca meta la pata de esa manera. Escuche. El único que habla de esto es Mateo. Porque para el conocimiento de Eduardo, Mateo es el único que le escribe a los judíos. A los judíos que vienen a convertirse, que se convierten, y él comienza a trabajar con los judíos. Por eso usted verá que desde el origen de Jesucristo, ¿cómo comienza Mateo? El origen de Jesucristo es de esta manera, porque él está hablando a los judíos, todo lo que él le habla a los judíos. Y cuando él habla a los judíos y quiere mostrarle a los judíos que él bien dijo, ya Dios tenía un pueblo antes de venir Cristo, donde estaban los profetas, donde estaban toda esa gente, ese era el pueblo de Dios. Pero ahora Cristo quiere mostrarle a los judíos, a través del Evangelio de San Mateo, que hay un nuevo pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento existía un rey, pero que ahora hay un nuevo rey. Que en el Antiguo Testamento existía un pueblo, ahora hay un otro pueblo. Y por eso usted verá que Mateo va a retomar lo que dice Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Cuando toma Mateo la idea de Isaías 22, 20 al 22, si quiere, haga por favor y me lo lee, Eduardo. Así me gusta. Isaías 22, 20 al 22. ¿Por qué el único que lo toma es Mateo? Porque Mateo le habla a los judíos que conocían a Isaías, que conocían las escrituras anteriores, que conocían la historia del pueblo, y entonces le viene a mostrar que si antes existía un rey, ese rey tenía un mayordomo, ese rey tenía un pueblo, ese rey se iba y le dejaba las llaves al mayordomo, y el mayordomo ejercía en nombre del rey. Ahora en el Nuevo Testamento hay un nuevo rey, Cristo. Ese rey le deja las llaves a un mayordomo, Pedro. Óiganlo, Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de las vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén. Será padre, y ahí es lo que llamamos papá, padre, jefe, a los moradores de Jerusalén, a todos los que súbditos del rey. Será un padre para ellos. Siga. A los moradores de Jerusalén y a la casa de Judá, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. ¿Y por qué no me lee un poquitico más atrás? ¿Cuál más atrás? Me dijo. Sí, lee otra vez el 22, otra vez. 20 al 22, 20. Ok. Y pondré la llave de la casa de David sobre... Esa es la que me interesa, que a él no le interesa leerlo. Se hace el loco. Entendámoslo, no lo vio. Mateo toma a hablarle a los judíos y le dice, en el Antiguo Testamento todo judío sabía que el rey le daba las llaves al mayordomo públicamente para que los súbditos del rey le obedecieran y lo tomaran como un padre, y lo que él abra nadie podrá cerrar, y lo que él cierre nadie podrá abrir. Así lo hacía el pueblo de Israel. ¿Por qué no lo dice Marcos? Porque Marcos no le escribió a los judíos. ¿Por qué no le dice Lucas?
porque tampoco le escribió a los judíos como Mateo. Entonces, la ignorancia es atrevida. Entonces él piensa que es que Lucas, Mateo y Marcos están a favor de él. Se llama desconocimiento de las Escrituras. Y allí Jesucristo está nombrando a Pedro mayordomo, el primero después de Cristo. Después de Cristo, después del rey. ¿Cómo sabemos que Cristo es el rey? ¿Quién entregaba la llave? ¿Quién tenía la llave? Las llaves las tenía el rey. ¿A quién le daba la llave el rey? Al mayordomo, y quedaba como jefe de toda la comunidad, que lo trataba como padre y le obedecía y le daba la llave. ¿Qué fue lo que Jesús le dio a Pedro? A ti te doy